Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Ante todo, quiero disculparme con ustedes, puesto de que el domingo pasado, pues evidentemente no pudimos subir el programa que habitualmente compartimos con ustedes. Estaba en un problema de un ojo, una cosa que ya venía arrastrando de cierto tiempo. Fue una operación, un problema de retina, no desprendimiento, sino algo diferente. Pero gracias a Dios todo bien y ya debido pues evidentemente a las premuras de los acontecimientos que están sucediendo y a las preocupaciones que per se tengo, pues dentro del régimen de reposo que debo de tener. Pero aquí estoy con el cuchillo en la boca para compartir con ustedes este capítulo, este final que ya estamos enfrentando. También quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a nuestro amigo que también está convaleciente, Miguel Muñoz, en Carolina del Sur, persona que comparte con nosotros parte de la programación y que aún pues se encuentra restableciendo, gracias a Dios, avanzando en forma positiva, y esperamos que la próxima semana o en breve, en el tiempo que su recuperación esté avanzando, pues estará con nosotros para llevarnos también las impresiones. En este momento de urgencia, no me cabe más que la palabra de responsabilidad. Responsabilidad que tengo con mi familia, responsabilidad que tengo con mi entorno, con ustedes que llevo ya muchísimo tiempo trayéndole pues mis ideas, no conclusiones, sino mis preocupaciones. Sería el verdadero punto que yo tengo. Como ustedes conocen, AFN TV, AFN Radio no son entes de divulgación de noticias, sino que nosotros lo que traemos aquí es la preocupación que se está generando o se deriva de este estado de noticias que hay. Y noticias están multiplicándose. Acontecimientos en pleno desarrollo. Cito esta frase que es de un comentarista venezolano muy afamado, y que esa palabra pues viene siempre con buen tino a las cosas que están sucediendo. Pues indudablemente los acontecimientos están en pleno desarrollo y estamos en un momento crucial, mis amigos, un momento crucial que depende de nosotros de entender. Depende de nosotros si vamos a tener que tomar acciones o nos vamos a mantener en la inacción. De todo depende el futuro de los Estados Unidos tal como lo conocemos. Y depende de tal magnitud que está a riesgo. La amenaza que afrontamos, mis amigos, es real. Es cada vez más y más contundente. Está más cada vez a la puerta de nuestras casas, ya ni siquiera de instituciones, de corporaciones tan idealistas, tan conservadoras, tan defensoras de nuestros derechos, que están siendo penetradas. Están siendo penetradas por el comunismo, por una ideología que a donde quiera que ha pasado con miseria, con pobreza, con opresión. En todos los países por los cuales ha pasado ese veneno, usted lo conoce, usted viene de ahí. Todos venimos de ahí. Algunos porque tuvieron que salir porque se convirtieron en perseguidos políticos, otros porque salieron como una oportunidad para encontrar nuevos campos de vida, otros porque sus negocios se vinieron a pique y tuvieron que emigrar, pero la realidad, el común denominador de haber llegado aquí a todos estos lugares es el comunismo. Y el comunismo ha escalado hoy en día a todos los niveles de la cotidianidad de este país. Lo tenemos en las escuelas, lo tenemos en las instituciones, lo tenemos en todas partes. Han
penetrado el tejido propio de esta nación. Y lo han hecho con tranquilidad, tomándose el tiempo, llevan años por completo dedicados a esa tarea. Y el gran problema de todo eso, que lo han hecho con el consentimiento de nosotros. Un consentimiento que no ha sido, hemos querido permitírselo, no, sino que nos lo han estado dando en cucharitas tan pequeñas que lo hemos absorbido y se ha convertido en nuestro devenir diario. Se ha venido de que hemos tolerado. Si salía un rat queen por allá, nos reíamos. Si venía alguien que decía que tenía derechos porque era ABC, TLC, LBTQ, no sé qué y no sé cuánto, y nosotros decíamos, bueno, sí, tienen derecho. Y la verdad es que todos tenemos derechos en nuestra vida. Todos vinimos debajo del brazo cuando llegamos con un manual que era vivir y vivir en felicidad, como lo pone el prefacio de la Constitución de los Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad. No tiene otro objetivo, pero lamentablemente el idealismo de vida, las costumbres de vida, la forma de vida, eso se tapa y aquí todo el mundo anda siempre corriendo detrás de la última cuora que le falta para reunir el peso. Y cuando eso sucede, entramos en un momento de un velo que tenemos delante y no nos damos de cuenta de lo que va sucediendo. Y entonces nos convertimos en tolerar ciertas cosas porque no tenemos tiempo, porque estamos inmersos en la búsqueda de esa cuora. Y ustedes saben de lo que yo hablo. Ese es el día a día del vivir. No aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. La gente tiene que buscar la subsistencia, el chao, como dice mucha gente, la forma de vivir. Y si vivimos en una sociedad como esta, que a la final es muy plástica, aunque haya mucho sentimiento y mucho calor y mucho de todo y patriotismo, pero es muy plástica, la han convertido en eso, en el cual usted no tiene tiempo para salirse del aro, que si se sale, si usted pone una uña puesta fuera de ese aro, todo el castillo de naipes se le viene para abajo. Entonces, estos degenerados comunistas han penetrado nuestra sociedad basado en esa debilidad que tenemos. Esa debilidad que en este momento es la espada de Damocles que nos van a enterrar, que la van a consolidar. Y cuando digo consolidar es porque ya están a punto de lograrlo. Y si nosotros no nos damos cuenta de que esto ya no es un acto lejano, que nosotros no nos damos cuenta de que esto ya no es algo abstracto, que estamos viviendo dentro de ese proceder que estos tipos nos han metido a través de la política, a través de la tergiversación de las leyes, a través del control de los medios de comunicación. Y si nosotros no despertamos, y si nosotros no despertamos, repito la pregunta, y si nosotros no despertamos, ¿qué va a suceder? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿A qué se debe esto? ¿A dónde nos agarraron? ¿Estamos a tiempo? ¿Podremos? Mis amigos, y la respuesta no puede ser otra, que nuestra sociedad tiene que dejar de tolerar, tiene que dejar de aguantar, tiene que dejar de estar agachado y tenemos que dejar de renunciar a esa
actividad, tenemos que convertirnos en activistas. Si todo esto nosotros no lo logramos, vamos a fracasar. Pero usted me dirá, bueno, pero nosotros hemos elegido a políticos que van allá al Congreso y deberían defender nuestros intereses, porque para eso nosotros los elegimos, para descargar esa responsabilidad en personas que creíamos idóneos para nosotros podernos dedicar a apuntalar nuestro castillo de naipes, el sueño americano, el sueño por el cual están llegando millones, no miles, millones de personas. Uno, porque vienen a buscar el mejor vivir, respetable. Usted y yo hemos venido para eso. Pero está entrando ahora una horda, escúchelo bien, de personas que vienen a invadir sus recursos, los taxes que usted ha acumulado, su buen gusto por vivir en sitios donde usted se recuerda cómo eran los baños donde usted vivía, los baños públicos. Compárelo con un baño de aquí. Usted llega a un baño, agua caliente, agua fría, material para secarse, jabón, loción, pulcritud. Con algunas excepciones allá donde vivíamos que estaban bien, excepciones. O aquí, excepciones donde simplemente también se descontrolan por el exceso de personas. Pero la esencia del ejemplo del baño es valedero para todas las instituciones. Usted mencionaba antes el FBI y usted estaba hablando de wow. Usted hablaba del Secret Service. Wow. Usted hablaba de la CIA, nuestros paladines en el exterior, defendiendo la democracia, defendiendo la libertad. ¿Y qué sucede? Que todas esas instituciones han sido penetradas por el cochino comunismo, por esa ideología, y que además también la ideología de Don Dinero, donde ha comprado la conciencia de todas estas personas. Pudiera estar narrando horas los problemas que estamos aquí. Nosotros hemos elegido a todas esas personas con un sentido de fe, con un sentido de confianza, y todas esas personas nos han traicionado. Nosotros pusimos nuestras esperanzas de prosperidad y de felicidad, elementos que están consagrados en la Constitución, y confiamos en esas personas que elegimos para que nos defendieran y para que permitieran que esos postulados se trasladen en realidades a nosotros. Pero no. Esta gente cuando han llegado ahí se han corrompido, se han dejado arrastrar, se convierten en dinosaurios, por decirle el nombre de leyenda, de cosas viejas, de que han durado miles de años en la historia. Se han convertido en dinosaurios de esos puestos, que cuando los cogen no los sueltan, que se quedan ahí año tras año, décadas tras ellas, engordando económicamente, engordando físicamente, a costilla suya, mi amigo, a costilla de sus hijos, a costilla del futuro de sus nietos. Cuando hablamos del presupuesto de esta nación, dice que está comprometido la deuda hasta de nuestros ya nietos y bisnietos. ¿Por culpa de quién?
de los políticos que elegimos para eso, sí, pero la culpable principal de todo eso somos nosotros, we the people, que nos hemos sentado y nos hemos quedado tranquilos en nuestros laureles, laureles que ya están marchitados, laureles que ya están para cortarlos y podarlos y botarlos. Porque esa representación democrática que nosotros esperamos que nos represente, se están representando ellos, que ellos son los que se garantizan su futuro, son ellos los que se garantizan y se tapan entre ellos mismos. Y eso ha venido año tras año y tiempo en tiempo, y se ha convertido en una corrupción tan grande en que cada quien de estos individuos se tapan. Ya no son del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Son las espurias de esa gente que se han convertido en un ente de traición a esta nación, al fundamento de los padres fundadores y de nosotros. Nos han traicionado. Traicionados cuando tú ves a un individuo que se queda ahí y que se reelige y se reelige y se reelige y todo sigue igual y nos siguen diciendo que trabajan para nosotros y que mañana van a hacer lo que van a hacer, va a ser extraordinario, pero mientras que estuvieron allí no hicieron ni pito ni flauta. Y eso es lo que está por volver a suceder. Tenemos a la mala, que es muy mala, la Kamala, que es un ser bodrio, un ser oscuro, un ser de quinta generación, como para poder aspirar a ser presidente y cabeza de la nación más importante de la Tierra hasta hoy. Porque los intereses asquerosos de ambas corrientes políticas, no las bases, estoy seguro que en las bases del partido otrora de demócrata, hoy demorrata, en las bases están conscientes de lo que está pasando, que eso que tienen ahí no vale ni, no vaya ni para carne de pastelito sirve. O por el lado de nosotros tenemos a los rhinos, tenemos a los que pseudo republicanos, personas que dicen que son republicanos, y para ser republicano hay que primero profesar el sentido de que de lo conservador, de lo tradicional, de lo de nuestra fe religiosa, de nuestras costumbres. Pues esos tipos cuando llegan ese momento votan en contra de nuestros intereses y a favor de esas nomenclaturas. Estamos bajo la presión de un cambio existencial a través de la imposición de la Agenda 2030. Y todavía a esta altura de la película, la gente de lo que sabe de qué cosa es la Agenda 2030 es que hay una agenda que se llama 2030. Pero el 80% de las personas, al contrario, si le preguntas, sí, es algo que van a hacer para bien, van a controlar el cambio climático, van a tener... Y nosotros que estamos tranquilos, y nosotros estamos ecuánimes, y nosotros estamos comiendo de lo que pica el pollo, porque ellos siguen avanzando. Y nosotros estamos en el punto, mis amigos, del no retorno. El 5 de noviembre próximo es el día del punto del no retorno. Véndalo bien, después no diga que no se lo dijeron, después no venga a decir, no, porque yo no le hice caso a fulano y mengano ni a Gustavo, porque todos son una partida de idiotas que lo que viven es de conspiración en conspiración. Usted tiene el derecho a pensarlo y yo tengo el derecho a rebatirlo.
pero lo voy a rebatir en esta manera. Estamos en el punto de no retorno. Lo que va a suceder el día 5 de noviembre es estrictamente, únicamente, definitivamente responsabilidad de nosotros. Si nosotros de aquí al 5 de noviembre no abrimos los ojos y hacemos la tarea y tratamos de pedirle a nuestras deidades, a las convicciones que usted tenga, a entender el riesgo que usted está exponiendo a su familia y a usted, para que tenga una respuesta, y la respuesta en este momento es llenarnos de valor, salir a la calle, enfrentar a esa gente con dignidad, sin violencia. Déjele la violencia a ellos. Tampoco vamos a hacer la posición de Cristo, porque no somos Cristo, somos seguidores de Cristo. Pero nosotros en este momento no podemos poner la mejilla para que nos den un guantazo y luego poner la otra. Ya nos dieron el primer guantazo, que es lo que hemos vivido. El 5 de noviembre es la segunda, y con la segunda nos van a tumbar del caballo. Es difícil hablar en este momento donde cualquier cosa que uno dice lo censuran, y por eso mido mucho las palabras para tratar de que la idea de este pensamiento cale en usted y que usted a la vez lo transmita a otras personas. ¿Cómo? Lo que usted quiera hacer. Yo le invito a que comparta el programa. Esto no es un programa que está, ni es un canal que está compitiendo porque usted le ponga like. Ojalá que usted le pusiera el like. Pero nosotros no estamos compitiendo por eso. Nosotros no estamos compitiendo por tener 7.000, 8.000 seguidores. Ojalá que los tuviéramos, porque creemos que pudiéramos llegar a más personas. Pero el estilo de este programa, como no es de noticias, pues no llama mucho la atención. Llama la atención en personas como usted, que nos sigue, pero no tiene un factor multiplicador. Para tristeza mía, yo quisiera también ostentar un letrero atrás de la pared, como lo tienen tanta gente, los famosos youtubers, que dicen que tienen 500.000 de seguidores, 1 millón de seguidores. De nada vale eso si el 5 de noviembre hay dos escenarios que van a surgir el 5 de noviembre. El primer escenario es el que yo quiero, el que yo profeso. Es que ganamos las elecciones contundentemente, el mapa se tilda rojo por completo y nosotros nos ponemos una sonrisa de oreja a oreja. Si Donald Trump llega a ser reelecto, si Donald Trump logra llegar en enero y jura ante el Congreso, frente al pueblo, frente a We the People, y si Donald Trump comete el error de caminar por Pennsylvania Avenue directo a la Casa Blanca en esa marcha triunfal, digo, comete el error porque eso que hemos estado viviendo durante hasta ahora con dos intentonas, lo vamos a seguir observando. Y digo, ¿por qué ese riesgo? Porque estos individuos desde ese momento, si han declarado a Donald Trump enemigo público número 1, ahora va a ser el enemigo público número 0. Es acto completo contra él. Así que aún llegando a la Casa Blanca vamos a esperar los 4 años más ofensivos que vamos a vivir
guerras, anarquismo, luchas sociales en la calle provocadas. El lado contrario va a aumentar las convicciones e ideas de radicalismo eh, racial, de clases sociales. Ese es el escenario que vamos a enfrentar. Por eso que es importantísimo que no solamente gane Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, sino que tenemos que tener certeza de que vamos a ganar las dos cámaras en el Congreso con amplitud, porque seguimos contando con los degenerados rinos que están allá adentro. Y por el otro lado tenemos el otro escenario, el escenario de que no hay forma de otra, que se roban la escalera y nos dejan a nosotros igualito que en las elecciones anteriores. Se roban la escalera, no he dicho otra palabra por si acaso la IA está escuchando. Y cuando eso suceda, si la gran mayoría de la gente de We the People que conocemos de este lado se quedan tranquilos y que, oh, oh, oh my God, y esa palabra la vamos a escuchar, oh my God. Pero por el otro lado, de este lado de gente de We the People, están toda esa gente que están convencidos de que quieren recurrir a la violencia, que quieren buscar la forma de defender a través de la convicción que da la Constitución para defenderse de gobiernos tiránicos, corruptos, ineptos. Los dos escenarios son malos para nosotros. Y son malos para nosotros porque permitimos llegar a ese momento. Porque estábamos durmiendo el sueño americano, el sueño del velo que nos pusieron para que cayéramos como el ratón frente a la trampa del queso. Yo no sé qué va a hacer usted. Hay que ir a votar masivos, hay que llevar al que no pueda ir, hay que llevarlo, hay que ir a votar anticipado. No puede usted correr el riesgo de no votar usted solo. Usted tiene que buscar la manera de llevar hasta el gato. Lo he dicho ya en diferentes oportunidades. Tenemos que buscar la manera de que si su vecino no puede ir, usted lo lleve. Que si la vecina se le dañó el carro y tiene 10 personas que ella iba a llevar, a usted póngase a su disposición. Es una vez el 5 de noviembre. Para que le quede a usted la tranquilidad que cuando usted diga, oh my God, diga, pero yo hice todo lo que pude. No diga, oh my God, y cuántas cosas pude haber hecho que no hice. Y ahora mi familia va a sufrir todo esto. Estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo. Estamos viendo los acontecimientos día a día que multiplican las acciones. Cada vez las encuestas dicen que Kamala Harris está al mismo nivel de Donald Trump y usted sabe que eso es mentira, pero muchísima gente se lo está creyendo. Y una mentira repetida muchas veces se hace verdad. Y esta gente utiliza a personajes oscuros de la historia como Joseph Goebbels, el jefe de prensa de Hitler, que era el encargado de meter todas las mentiras de que el Tercer Reich, el nacionalismo nazi, los nazis, la madre de los tomates de los nazis era lo mejor que había y tenían dominado al país. Un ente de maldad. Y ahora salen estos degenerados a decir que Donald Trump es un Hitler,
que Donald Trump es un libertino, que es un viejo dictatorial, que es un loco y que en manos de esa persona cometeríamos un error. Que las personas que lo siguen a él, o sea, usted y yo, somos terroristas o somos personas que estamos locos, que nos creemos los duros. Estamos en un momento de inflexión, estamos en el punto de no retorno. Escúchese esa palabra. Estamos a semanas prácticamente del día de el no retorno. Hay que votar en forma anticipada, no se puede esperar al último día a votar, porque el último día con que digan que hubo una conmoción civil, que se fue la luz, que no sé qué, los que no fueron y no llegaron a votar o que se quedaron en en las líneas, no votan. Aunque diga que hasta el último momento, pero no hay luz. Los tipos saben la trampa que ellos hicieron la vez anterior, dudo mucho que la vayan a hacer. Van a tener otras. Y la única forma de nosotros defendernos con eso es que vaya una cantidad de votos tan extraordinarios a votar, votos de verdad, no votos fingidos, pero que a la vez nosotros nos quedemos a defender que que hasta que los precintos, esa sería la palabra correcta, que hasta los precintos no cierren y no certifiquen, nosotros no podemos dar nada por descontado. Eso es el día de las elecciones, pero usted debe de prepararse por esos dos escenarios posibles que van a surgir, porque yo no veo otro. El, el bonito de luces de colores y rosas tiradas en el camino y todo quedó bien y todo el mundo quedó conforme, eso no es verdad. Eso no va a pasar. Va a pasar un descontento de ambos lados, sobre todo del que tiene mucho que perder, del que tiene riesgos de que toda esa cúpula de degenerados que están arriba tengan que enfrentar la ley, no la revancha, no la revancha, no, la justicia. Y como eso es el temor que ellos tienen, y como es también el temor de nosotros, entonces prepárese, prepare su casa con abasto suficiente para el día de un huracán. Esté preparado porque lo que nos viene, a mi entender, no es bonito. Así que perdóneme usted si usted cree que le estoy metiendo miedo o que yo soy un loco que estoy viendo fantasmas. Cuidado, fantasmas, bro. No, aquí no hay fantasmas, aquí hay realidades. Y le toca a usted definir eso. Le toca a usted ser la cabeza de su casa de We the People. Le toca a usted recordar el juramento que usted ha hecho a la bandera. Y le toca a usted recordar el juramento que usted le hizo a esta nación. Que si no se recuerda, al final de estos programas, siempre, siempre se pone el juramento a la bandera y se expone con mucho orgullo porque es producto de que amo a los Estados Unidos. Creo en la idea de esta nación. No es lo que la han convertido estos degenerados, sino en la convicción de los padres fundadores. Hay que leer, hay que empaparse, hay que dedicarle unos minutitos y leer la Constitución de los Estados Unidos, nuestro manual de procedimiento.
nuestra herramienta contra estos degenerados. Pero si no la conocemos o si no actuamos, estamos en el punto de no retorno, mis amigos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV y también nuestra señal de AFN Radio. Le pido a Dios que nos bendiga a todos, que nos dé luz y entendimiento. Si usted no cree en Dios, a las convicciones que usted tenga. Pero si usted no cree en Dios, le digo, se está perdiendo una oportunidad extraordinaria. Créamelo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad, si la IA lo permite. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly